Aleluya. Lucas 24 del 13 al 20 dice la escritura de la siguiente manera. Dos de los discípulos iban ese mismo día a una aldea llamada Emaús, situada a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y empezó a caminar con ellos. Jesús caminando con ellos, pero ellos no reconocían que Jesús estaba caminando con ellos. A veces nos pasa así. Jesús está caminando con nosotros y no lo podemos reconocer y no lo podemos ver. Y estamos muriéndonos en nuestra angustia, en nuestro dolor, y Jesús ahí con nosotros. Y dice la escritura que no lo podía reconocer porque sus ojos estaban incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó: ¿de qué vais discutiendo por el camino? Como si Jesús no lo supiera, ¿verdad? Se detuvieron con el semblante abatido. Abatido, amados. A veces llegamos con el semblante abatido a la casa del Señor. Y uno de ellos, llamado Cleofas, dijo: seguramente tú eres el único forastero en todo Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días. Él le preguntó: ¿y qué ha sucedido? Amados, esas preguntas que el Señor nos hace, conociéndolo todo, nos hace esas preguntas para que reflexionemos, para hacernos entrar en una introspección, para traernos, amén, a la luz, amén, de su revelación. Y ellos respondieron: lo de Jesús Nazareno, un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros gobernantes le condenaron a la muerte y le crucificaron. Vamos a dejarlo ahí, aunque vamos a estar tocando todo el relato. Gracias, Señor, te damos por esta escritura. Hoy te pedimos que a través de esta escritura, amén, el Cristo vivo, el Cristo resucitado, sea revelado en los corazones de aquellos que no le han conocido, y que aquellos, amén, que te hemos conocido en esta mañana, Señor, podamos tener una revelación mayor, más plena, que nos conecte más a ti, Señor Jesús, amén. No conforme, amén, a conocerte conforme la carne, sino que podamos conocerte conforme, amén, tu identidad de hijo de Dios, amén, del Cristo glorificado, poderoso, amén, y eterno, Señor. Habla cada vida en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, amén. He titulado esta palabra Camino a Emaús, y después raya Cristo revelado. O pudiéramos también decirlo de otra manera: Cristo revelado en el camino a Emaús. Déjeme empezar en esta mañana diciendo lo siguiente. Perder la esperanza es como morir. No sé si en algún momento usted ha perdido la esperanza y se ha sentido morir. No se pierde la esperanza, se siente que todo se ha acabado. Cuando usted atraviesa tal vez una ruptura matrimonial,
usted siente que todo se ha acabado. Cuando usted ha perdido un ser querido, un hijo, un familiar, usted siente que todo se ha acabado. Cuando usted siente tal vez que perdió su empleo, aquel que le daba sustento económico, usted siente que todo se ha acabado. Así que muchas veces perdemos la esperanza ante eventos inesperados que parecen robarnos la esperanza y que nos quitan toda razón para vivir. Es ahí cuando tú te preguntas de qué vale vivir. Es ahí donde te preguntas de qué vale esforzarme. Es ahí donde te preguntas qué sentido tiene la vida. Cuando pierdes la esperanza, mueres. ¿Y sabes qué? Ese era el sentimiento que estos dos discípulos que iban camino a Emaús estaban experimentando. Esto es lo que ellos estaban sintiendo. Estos dos discípulos regresaban de un fin de semana que había sido para ellos catastrófico, doloroso, chocante. Todos sus sueños, todos sus ideales y todas sus esperanzas habían muerto. Y de la manera más trágica, crucificados en la cruz. Por eso ellos iban de regreso, amén, hacia Emaús. Querían dejar atrás, amén, según su concepción, según lo que ellos habían entendido, querían dejar atrás lo que había pasado. Y en la mente de estos discípulos quizás solo lo que quedaban en sus mentes eran hermosos recuerdos del maestro. Pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de ellos, y lo vamos a ver a través de las palabras que ellos expresan, su futuro según ellos ya no existía más. Sus sueños, sus esperanzas habían sido sepultados con Cristo o con Jesús allí en el sepulcro. Entonces la Escritura nos muestra que ellos van camino a Emaús y van conversando acerca de todo aquello que había acontecido. ¿Cuántas veces, amados hermanos, nosotros nos encontramos precisamente en ese mismo camino hacia Emaús? Ese mismo camino donde quizás queremos huir de lo que ha acontecido. Y vamos en nuestra mente divagando, vamos en nuestra mente haciéndonos preguntas acerca de cosas que no hemos entendido, acerca de cosas que no entendemos por qué han sucedido de esta manera, o acerca de cosas de las cuales todavía no tenemos la comprensión suficiente para entender. Iban en el camino hacia Emaús. El camino donde nos queremos alejar de todo. El camino donde nuestras mentes discurren haciéndonos preguntas. Porque ¿cuántos de nosotros no nos hacemos preguntas en momentos dados? ¿Por qué esto sucede de esta manera? ¿Por qué esto me sucede a mí? ¿Sabes qué? El camino hacia Emaús es el camino de la desesperanza. Es el camino de la resignación. Y quizás alguien hoy que me está escuchando va de camino a Emaús porque quiere olvidar todo lo que sucedió en Jerusalén. Hay personas hoy que van de camino a Emaús porque quieren dejar atrás lo que ha pasado. Lo que muchas veces no han logrado comprender. Pero algo que quiere hacer Dios en esta mañana es nuevamente volverte y traerte a Jerusalén, la casa de pan, amén. El lugar del propósito de Dios para tu vida. La Escritura nos dice, Lucas 24:15, sígame por ahí en la Escritura, que mientras ellos conversaban y discutían,
Están absortos en sus pensamientos como nos pasa a nosotros. A veces, mira, amados hermanos, usted está tan absorto en sus pensamientos que alguien le habla y usted ni se da cuenta. El mundo se cae a su alrededor y usted está tan absorto en ese pensamiento, en esa preocupación que ustedes venían discutiendo, y de momento el mismo Jesús se les acerca y empieza a caminar con ellos. Como te dije anteriormente, Jesús estaba caminando con ellos, pero ellos no podían reconocerle porque sus ojos estaban vedados. Así que no tenían la capacidad de reconocer a Jesús, pero allí estaba Jesús con ellos en medio de su corazón angustiado, en medio de su corazón desesperanzado. Jesús está caminando con ellos, como Jesús en esta mañana está caminando contigo, aunque te sientas angustiado, aunque te sientas desesperanzado, aunque quizás tus ojos no lo pueden ver, Él está caminando contigo. Aleluya. ¿Cuántas veces Jesús se nos acerca y no podemos reconocerle? Y no podemos reconocerle porque estamos absortos en nuestra angustia. No podemos reconocerle porque estamos absortos o absorbidos por nuestro problema, por nuestro dolor, por nuestro afán y muchas veces por nuestra distracción. Amén. A veces no podemos ver a Jesús, no solo porque tal vez estemos enfrentando cosas difíciles, sino a veces no podemos ver a Jesús porque estamos muy distraídos con cosas que nos adormecen. Y no podemos reconocer cuando Jesús está tocando a la puerta. Amén. Y quiere entrar y tener con nosotros, como dice Apocalipsis, una cena especial. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Pero como te digo, muchas veces estamos absortos en lo que nos está pasando, o muchas veces de alguna manera la carne, el enemigo logra distraernos y no podemos reconocer el toque de Dios en nuestras vidas. Cuando Jesús quiere, amén, tener con nosotros una cena, cuando Jesús quiere compartir con nosotros. A veces las emociones nos sumergen en la desesperación. ¿Cuántas veces Jesús se acerca al ser humano y lo llama y le dice, ven a mí? Y el ser humano no lo puede reconocer. Incluso Dios le da muestras de gracia al ser humano, pero por su dureza de corazón no puede reconocer que Dios lo está llamando. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, amados hermanos, los discípulos estaban angustiados, estaban desesperanzados, no tenían razón ya tal vez para vivir. Por eso estaban volviendo, amén, a lo de antes, volviendo a Emaús. Pero quiero hacerte una pregunta, o quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Realmente tenían estos discípulos razones para estar así? ¿Realmente tenían los discípulos razones y motivos para estar en este tipo de actitud? ¿Una actitud de falta de fe? Vamos a ver por la Escritura si esto es cierto. Sabes que muchas veces Jesús reprendió a sus discípulos por su falta de fe y por su poco entendimiento. Muchas veces Jesús los reprendió, como diciéndoles, oye, ustedes no tienen razón para esto. Cuando el testimonio es claro, amén, cuando mi verdad es evidente, cuando yo estoy con ustedes.
Pero muchas veces los discípulos eran incrédulos. Muchas veces los discípulos eran torpes para entender y Jesús los reprendía. Jesús no los aplaudía, le decía, no, Jesús los reprendía. Entonces, en estos discípulos que van de camino a Emaús, había un problema de fondo. Un problema que muchas veces también tú y yo tenemos en nuestras vidas. ¿Y cuál era el problema? Que no creían. A veces tú y yo no creemos en la palabra que se nos ha dado. No creemos en las evidencias, por decirlo de esta manera, que Dios nos da. Y cuando no creemos en la verdad que se nos anuncia, en la palabra que se nos da y se nos revela, caemos en la incredulidad. Caemos en el no creer. Y cuando caemos en el no creer, mira, amados hermanos, a veces no hay nada a nivel natural que nos pueda convencer. Entonces, ¿por qué yo digo que el problema de ellos era que no creían? Vamos a ir entonces al detalle de la Escritura para que veamos lo que ellos manifiestan, amén, por sus bocas. Veamos las palabras que ellos manifiestan, que nos va a decir que realmente la situación de ellos, el problema de ellos era incredulidad. Fíjate que Jesús está caminando con ellos. Jesús le dice que vienen discutiendo en el camino. Ellos se detienen y mira qué interesante. Jesús se une en el camino a ellos y se le une a la conversación como si Jesús estuviera ajeno a ellos. Y me llama la atención porque me habla de ese Jesús que es tremendo. De ese Jesús que tiene sus maneras. O sea, se le acerca a los discípulos. Él sabe todo lo que está ocurriendo. Amén. Pero le dice, oye, ¿de qué están hablando? Aleluya. Mira, amado, Jesús sabe cómo llegar a nosotros. Jesús sabe cómo trabajar con nosotros y lo hace, amén, por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, quiero que veas la forma en que estos discípulos contestan. La forma en que estos discípulos contestan denotan primeramente que no habían creído. Lucas 24, 18 al 21 dice, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret, era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y en todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos en pasado. Nosotros teníamos la esperanza de que Él iba a redimir a Israel. Y ahora, hace 3 días que sucedió todo esto. Fíjate que cuando ellos dicen, hace 3 días que pasó esto, es porque ellos sabían que Jesús había dicho que iba a resucitar al 3er día. Pero como ellos no vieron nada inmediatamente, no creyeron. Amén. Entonces se fueron inmediatamente a sus casas. ¿Por qué? Porque Jesús y que no había resucitado. Amados, a veces somos muy prontos para retirarnos. A veces somos muy prontos para irnos. A veces somos muy prontos para tomar decisiones porque creemos, amén, que Dios no va a responder o que Dios no va a hacer lo que Él ha dicho que iba a hacer. Entonces ellos estaban claros que Jesús sí había dicho que iba a resucitar,
Pero como no habían visto nada, no creyeron. Y a veces nosotros, como no vemos nada, no podemos creer. Y es que no hemos entendido que Dios no opera, amén, conforme a un orden natural. Dios no opera conforme, amén. Nosotros muchas veces lo esperamos. Dios opera, amén, según su voluntad. Y muchas veces nosotros simplemente tenemos que caminar por fe y no por vista, confiando en la palabra que se nos ha dado. Una palabra que siempre va a ser retada por las circunstancias. Una palabra que siempre va a ser retada por el enemigo. Una palabra que siempre va a ser retada por lo que vemos. Pero Dios nos dice, camina por fe, cree en mi palabra, apóyate en mi palabra. Si yo dije que iba a resucitar al tercer día, espéralo porque así sucederá. Pero ellos no. Como no habían visto a Jesús a primera hora de la mañana, le dijeron, espérate, esto, no sé qué pasó aquí, algo no funcionó, nos vamos para casa. ¿Hay algo más? Las mujeres habían ido al sepulcro temprano y no hallaron el cuerpo. Y se les habían aparecido ángeles, Lucas 24, 22 al 24, que le habían dicho que Jesús estaba vivo. Pero ¿sabes qué? No creyeron al testimonio de las mujeres. Porque a veces, me voy a desviar un poco del tema, a veces las mujeres son subestimadas. Y me voy a meter en otro tema, pero a veces las mujeres son subestimadas. ¿Cierto o falso? De hecho, los mismos discípulos, en el relato, aquí me dice, los mismos discípulos, los mismos apóstoles, si usted se va al versículo 11 del capítulo 24, dice que los mismos discípulos pensaron de lo que dijeron las mujeres, que era una tontería. Dijeron, estas están inventando cosas, eso no puede ser. No le creyeron. No sé si no les creyeron porque era como que muy difícil de creer lo que las mujeres estaban diciendo. No sé si no les creyeron porque fueron las mujeres las primeras que fueron allá al sepulcro por la mañana. O si esto hubiese sido en este tiempo, amén, donde hay tantos debates, de género y cosas, pues quizás hubiesen dicho, no les creyeron porque eran mujeres. Aunque pudiera aplicar un poco porque en aquellos tiempos la posición de la mujer tampoco era realmente reconocida. Entonces que se le diera el privilegio, amén, a las mujeres, que de hecho fueron las que permanecieron allí con Jesús en la cruz, mientras los discípulos se perdigaron, amén, fueron las mujeres las que estuvieron allí. Aleluya, porque amados, hay que reconocer en esta mañana que a las mujeres Dios le ha dado una capacidad especial. Amén, Dios le ha dado, mire, una resistencia, y fueron las que estuvieron apoyando allí a Jesús mientras estaba en la cruz. Y fueron las que Dios le dio el privilegio de que fueran primero allí al sepulcro y pudieran atestiguar de que el sepulcro estaba vacío, y tuvieron el privilegio de recibir mensajes de ángeles diciéndole, Él no está aquí, Él está vivo. Así que mujer de Dios, amén, tú eres especial para el Señor. Amén, no te pueden subestimar, amén. También a ti Dios te usa, también a ti Dios te habla, amén. Tú tienes un lugar especial también en el reino de Dios. Y esto ya como que se desvió para convención de mujeres o algo así. Pero en esta mañana aprovechamos para reconocer el valor que cada uno de ustedes tienen. Son hijas de Dios, son siervas de Dios. Aleluya. Y mire, esta casa que es mayormente de mujeres, tengo que reconocerlas en esta mañana. Así que reciban ese reconocimiento de parte de Dios. Aleluya. Pero como quiera que sea, los discípulos no le creyeron al testimonio.
de esta mujer. Inclusive, Pedro y Juan fueron a verificar, espérate, vamos a ver si, por lo menos ellos fueron un poco más juiciosos y dijeron, vamos a ver si lo que dicen estas mujeres es cierto. Y de hecho fueron al sepulcro a constatar lo que les habían dicho las mujeres. Y ellos mismos pudieron reconocer que Jesús había resucitado, aunque no lo habían visto. Sin embargo, estos discípulos que estaban recibiendo toda esta información, que estaban recibiendo todo este testimonio, no creyeron porque no le habían visto, pero la evidencia era clara y contundente de que Cristo había resucitado. Así que a estos discípulos no le bastó el testimonio ni de las mujeres, ni de discípulos como Juan y Pedro. Hay personas que dicen, no, es que tengo que ver para creer. Y no pueden ver cómo la gracia de Dios, a pesar de que no conocen a Dios, se está manifestando en sus vidas. No pueden ver que muchas veces Dios los ha librado de cosas terribles para las cuales ellos no tienen explicación. Y con todo y eso no pueden ver la mano de Dios. Dice, es que tengo que ver. Pero si es que Dios te está manifestando su gracia. ¿Cuántas veces Dios te ha librado? ¿Cuántas veces has salido de situaciones que tú dices, ¿cómo yo salí de esto? Por la gracia y la misericordia de Dios. Dios te está demostrando su amor y aún tú dices, tengo que ver para creer. Con razón Jesús le dijo a estos discípulos, Jesús no se pudo aguantar ante tanta evidencia, ante tanta verdad que estaba expuesta delante de sus ojos. Jesús no se pudo aguantar y tiene que decirle, ¡ay, insensatos! ¡Ay, duros de corazón! Versículo 25. ¡Qué lentos sois para creer todo lo que los profetas anunciaron! Jesús no se puede aguantar, amén, ante tanta incredulidad y tiene que reprenderlos. O sea, Jesús no podía creer lo que ellos estaban diciendo. Ustedes tienen testimonio de las mujeres, tienen testimonio de los discípulos, todo apuntado a que yo he resucitado y ustedes no pueden ver. Aleluya, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho, todo lo que dice la Escritura. Por eso te dije en esta mañana que uno de los problemas de fondo que tenían estos discípulos era la incredulidad. Porque tenían todo lo necesario para creer y aún así eran duros de corazón. Que no nos pasa a nosotros como estos discípulos de Emaús, que habiendo experimentado a Dios, que habiendo recibido tanto favor de Dios, dudemos de Él cuando enfrentemos momentos adversos. Así que la forma en que contestaron estos discípulos evidenciaba que había incredulidad en su corazón. Otra cosa que evidenció, la segunda cosa que evidenció la forma de contestar a estos discípulos, ¿sabes qué era? Que ellos necesitaban la revelación plena de Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Jesús, amén, les está preguntando, que ellos no saben que es Jesús, y le está preguntando acerca de lo que ha pasado, mire cómo ellos se refieren a Jesús. Ellos se refieren a Jesús como Jesús de Nazaret, un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Es decir, se refieren a Jesús de Nazaret como un hombre más. No se refieren a Jesús como el Hijo de Dios. Amén. No se refieren a Jesús en términos de su divinidad como Dios, sino que lo relegan al plano de un ser humano más. Es decir, lo ponen al mismo nivel de los profetas o de los hombres del Antiguo Testamento. Sí, fue poderoso en obras, pero ya murió. Entonces, amados hermanos, cuando solo podemos reconocer a Jesús como un ser humano más, tenemos problemas. Tenemos problemas porque reducimos a Jesús a una sola naturaleza. Es decir, pensamos que solamente Él es un simple humano. Y si Él es un simple humano, realmente entonces no es Dios.
Parece que este micrófono, cuando estamos enseñando de la palabra de Dios, él le da con dejarme sin batería, a pesar de que tiene batería, pero aquí estamos preparados, amén. Cuando solo reconocemos a Jesús como un ser humano más, ¿sabes qué? No estamos reconociendo que Él es el Dios encarnado, el Dios que se hizo carne. Jesús, el Hijo de Dios, que asumió nuestra humanidad añadiéndola a su divinidad. Entonces, si solo podemos reconocerle como un hombre más, tal vez como alguien que fue influyente, tal vez como alguien que fue bueno, tal vez como alguien que fue un buen ejemplo, pero lo dejamos ahí, amén, lo despojamos de su divinidad. Y si lo despojamos de su divinidad, quiere decir entonces que no creemos que Él tiene poder para salvar, porque no creemos que Él es Dios. Entonces no podemos creerle como Salvador, no podemos creer en Él como Hijo de Dios, amén, porque solo Dios puede salvarnos. Y ¿sabes qué? La mayoría de las personas pueden creer en el Jesús histórico. Es decir, la mayoría de las personas solamente conocen ese Jesús histórico. Algunos lo reconocen como un buen maestro, algunos lo reconocen como un profeta. Ciertas doctrinas de rol simplemente lo limitan a ese plano, pero decir que Él es Dios, decir que Él es el Hijo de Dios, no pueden reconocerlo. Y el problema, o uno de los problemas que parece que tenían estos discípulos, era precisamente la concepción que tenían acerca de Jesús. Amén. ¿Se recuerdan que en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es Jesús? Es decir, una pregunta acerca de su identidad. Y ahí ellos le dijeron, unos dicen tal, otros dicen esto, otros dicen lo otro. ¿Y ustedes qué piensan de mí? Hablándole a los apóstoles, sale Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que esto te lo reveló mi Padre. Pero estos discípulos obviamente no estuvieron allí, no eran parte del círculo de los apóstoles, así que todavía no tenían la revelación plena, amén, de quién era Cristo. Conocían al profeta, conocían al hombre poderoso en obra, conocían al maestro, amén, conocían al hombre bueno, conocían al hombre de amor, pero no habían tenido todavía la revelación del Cristo, del ungido, del Mesías, amén, del Dios hecho carne, del Hijo de Dios. Por eso es que cuando Jesús se les aparece, no pueden reconocerlo. ¿Por qué no pueden reconocerlo? Bueno, ya Cristo había resucitado, amén. Pero no pueden reconocerlo porque ellos, amén, conocían al Cristo conforme la carne. Ellos habían conocido al Jesús, amén, que se había hecho carne, o al Jesús humano, al Jesús que ellos veían, amén, como un profeta. Pero todavía, amén, no habían tenido la revelación del Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando tú no tienes la revelación del Cristo, el Hijo de Dios, simplemente lo vas a mirar como un hombre más y no vas a poder ver más allá. Ellos no podían ver más allá porque todavía no tenían esta revelación. ¿Me está siguiendo en esta mañana? Entonces los ojos de ellos estaban vedados porque Jesús no quería que ya lo conocieran conforme la carne. Aleluya. Sino conforme quien Él es verdaderamente. Pablo nos dijo algo muy interesante respecto a esto. En su segunda epístola de Corintios, capítulo 5, verso 16. Él dice: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, conforme a los criterios humanos, conforme la carne, el Cristo histórico, amén, el Cristo, amén, humano, si podemos decirlo así.
Él dice, ya no lo conocemos así. Cuando hablamos del Cristo o del Jesús según la carne, como lo veían los discípulos, estamos hablando que según la carne lo veían como un profeta más, sin mucha diferencia a los grandes hombres del Antiguo Testamento. Y ellos habían conocido a Jesús de una forma que no les permitía ahora creer más allá. Entonces, Jesús está trabajando con ellos porque Él no quiere que ya lo conozcan conforme la carne, sino por revelación. Y lo que Jesús está haciendo cuando está caminando con ellos y lo que va a hacer a continuación y cómo lo va a hacer es revelarse a ellos. Pero vamos a ver entonces ya pronto cómo Jesús se va a revelar a ellos para que ellos puedan entender, amén. Y puedan entender de tal manera, amén, de tal manera que el impacto de esto va a hacer que ellos vuelvan nuevamente para Jerusalén. Entonces, ¿cómo Jesús trabajó con la incredulidad de ellos? ¿Y cómo Jesús trabajó con el concepto equivocado que tenían de la identidad de Jesús? ¿Cómo trajo la revelación a sus vidas para que lo pudieran ver tal y cual Él era? ¿Cuál era el remedio? ¿Sabes cuál fue el remedio? El remedio fue la Escritura. La Escritura. La Escritura, diga la Escritura. Fíjate, vuelvo nuevamente un poquito atrás. Jesús reprendió su incredulidad. Y Jesús siempre va a reprender nuestra incredulidad porque Jesús no quiere que seamos incrédulos. ¿Qué le dijo a Tomás? Tomás, por cuanto me vistes, creíste. Bienaventurados los que sin ver han creído. Y le dijo, no seas incrédulo más, sino que sé creyente. Así que no te molestes si Jesús reprende tu incredulidad. Porque cuando reprende nuestra incredulidad es para sanarnos de la misma. Pero luego que nos reprende, ¿sabes qué? Está dispuesto a ayudarnos a recuperar nuestra fe para que podamos creer. Él no te va a dejar ahí. Él te va a señalar y te va a decir, mira, no estás creyendo. Estás siendo incrédulo. Estás siendo como un Tomás. Pero a continuación te va a llevar a la fe. Entonces, ¿cómo Él trabajó? Trabajó a través de la Escritura. Fíjate que Jesús estaba allí con ellos. Jesús pudo haberle dicho, hello, aquí estoy, soy Jesús, resucité, no contaban con mi astucia, mírame aquí. ¿Verdad que pudo haberle dicho así? A veces nosotros queremos ese tipo de revelación. Ay, Señor, revélate a mi vida en una visión. Visítame. Como esos libros que yo he leído, como esas experiencias, esos testimonios que yo he escuchado. Ay, revélate a mi vida y yo voy a creer. Aleluya, pero Jesús no hizo eso. Y lo podía hacer. ¿Sabes? Jesús estaba allí y le puede decir, aquí estoy, el resucitado. Aquí estoy para que tú lo sepas. Como dicen, yo soy boricua para que tú lo sepas. Pero aquí estoy, el resucitado, para que tú lo sepas. No, porque Jesús no se revela de esa manera. Jesús fue a la Escritura. Jesús fue a la palabra y empezó a explicarles, amén, todo lo que se refería a Él en la Escritura.
Los llevó a ellos, amén, a lo que ellos conocían muy bien, pero que no habían podido ver por su incredulidad, por su actitud incrédula. No lo habían podido percibir, los llevó de regreso a la Biblia. Pero pastor, dame, ¿por qué lo hizo si él estaba allí? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. ¿Por qué Jesús lo hizo? Porque las escrituras dan testimonio de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a aquellas personas, ustedes leen o estudian la escritura porque les parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero saben que ellas son las que dan testimonio de mí? Testimonio de mí. Las escrituras nos revelan a Cristo y su plan. Entonces Jesús simplemente les fue explicando. Su palabra es espíritu y vida. Él es la palabra viva, la palabra encarnada. Pero él fue a la escritura. Y de hecho, cuando usted se va a aquel evento donde Jesús se encaró y enfrentó al enemigo, cuando lo tentó en el desierto, ¿cómo lo encaró también? A través de la escritura. Así que los llevó de regreso a la Biblia y les dice, versículo 26 y 27. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés, por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Así que Jesús les dio, mira, una cabalgata por todo el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para traerlos a la fe, para traerlos a la esperanza firme y para traerlos a la victoria personal. Tú quieres recibir una revelación de Cristo, amén. Ve nuevamente a la escritura, porque sabes que las escrituras se tratan precisamente de Cristo, amén. Si no logramos entender esto, vamos a leer la Biblia, vamos a estudiarla, amén, con motivaciones incorrectas. Vamos a tratar de buscar mil cosas, amén. Sin embargo, vamos a buscar mil cosas sin encontrar, amén, aquel del cual da testimonio la escritura, que es Cristo Jesús. Así que cuando voy a la escritura, debo ir a la escritura, amén, amén, con el propósito de encontrarme con Cristo. Así que mire, ¿qué clase Jesús les dio allí? Y sabes que después que les habló la escritura, momentos más tarde, cuando Él se da a conocer a ellos y se desaparece en forma instantánea de su vista, ellos emprenden el regreso a Jerusalén para contar su experiencia. Y mientras ellos iban caminando, hacen la siguiente confesión y dice: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura. Versículo 32. O sea, si en esta mañana tú no puedes entender, amén, el poder que encierra la escritura para revelarnos a Cristo. Si no lo puedes entender, siempre vas a estar viviendo, amén, de la misma manera. Cuando la escritura se expone o cuando la escritura se estudia con el motivo correcto para conocer y para revelar a Cristo, la misma va a hacer que ardan nuestros corazones. Eso produce la escritura. Pero ¿sabes qué, amados hermanos? A veces queremos que nuestros corazones ardan con nuestras emociones. Por eso buscamos emociones, sensaciones o experiencias, pero no buscamos la escritura.
¿Por qué ya no ardemos ante su palabra? ¿Por qué ya no temblamos ante su palabra? ¿Por qué? Porque hemos sustituido la palabra con muchas otras cosas. Por eso es que a veces no está habiendo resultados en los creyentes. Por eso a veces no está habiendo resultados en las congregaciones. Por eso es que la vida de Cristo no se está manifestando en nuestra vida. Porque estamos sustituyendo la revelación de Cristo. Amén. A través de la Escritura con otras cosas. No necesito emoción. Necesito motivación. Necesito experiencia. Necesito sensaciones. Necesito una palabra profética. Aleluya. Pero Jesús no le dio nada de esto a estos discípulos que iban de camino de Emaús. Jesús no le dio emociones, Jesús no le dio revelaciones. De hecho, Jesús podía allí manifestarse y decirles: aquí estoy. No, Jesús lo llevó a la Escritura. Y eso sigue siendo hoy cierto. Jesús siempre nos va a llevar a la Escritura porque ellas dan testimonio de Él. Aleluya. Y esto fue tan poderoso que ellos decían: arde nuestro corazón cuando nos explicaba la Escritura. Necesitamos que nuestros corazones vuelvan a arder cuando escuchamos la Escritura. Pero para que ardan nuestros corazones, esa Escritura, amén, tiene que ser una Escritura, amén, intencionada y centrada en Cristo. Aleluya. Ellos sintieron que Jesús fuera con ellos, amén, y a su casa. Y Jesús fue con ellos, y cuando Jesús parte el pan, allí, cuando Él parte el pan, ellos pueden reconocer que era Jesús. Pero claro está, ya a través de la Escritura habían recibido la revelación de la palabra. Ya la palabra había quitado primeramente los velos, amén. Ya la palabra estaba produciendo en ellos una transformación. Ya la desesperanza estaba siendo quitada. Ya la incredulidad estaba siendo quitada. Ya el concepto, la identidad que ellos tenían de Jesús estaba siendo cambiada. Amén. Y cuando Jesús parte el pan, hace un clic en su espíritu y dice: espérate, es Jesús. Y ahí Jesús desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque cumplió, amén, lo que Él quería hacer con estos discípulos. Devolverlos a la fe. Devolverlos al camino. Amén, devolverlos a la esperanza. Pero ahora una esperanza viva. De un Cristo resucitado. De un Cristo glorificado. Que no era un hombre más, que era el Hijo de Dios. Amén. Y cuando esto sucede, aleluya, los que ya se habían estacionado en Maús, ahora dicen: tenemos que volver nuevamente a Jerusalén. Tenemos que decir lo que ha ocurrido. Aleluya, qué poderoso. Los que estaban huyendo de todo lo que estaba sucediendo, los que habían huido desesperanzados, sin sueños, ahora vuelven con esperanza. Aleluya. Ahora tienen futuro. Ahora saben que Él no es un hombre más. Aleluya, de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven, porque eso es lo que hace la revelación. Te permite ver a Cristo tal y cual es. Aleluya, y hoy tú tienes que ver a Cristo tal y cual es en tu vida. Y eso no solamente para los incrédulos, es para nosotros también. Porque a veces somos como los discípulos de Emaús, nuestra visión está limitada. A veces hay velos, a veces tenemos conceptos de Jesús, aleluya, pero Él quiere hoy revelarse en nuestras vidas. Como Pablo decía: si antes conocíamos a Jesús conforme a los criterios humanos, ya no lo conocemos más, amén, porque ahora Él se ha revelado en nuestras vidas y cada día quiere revelarse más a nosotros. Termino. Cuando Jesús
les explicó las escrituras. Por eso, amados, su pastor a veces, cuando les predica, su predicación es también enseñanza. Ese es el estilo que Dios me ha dado. Y a veces combinar la predicación con la enseñanza no es tan fácil. Yo podría predicar y decirte 3 bobadas para impresionarte, y hacerte reír, y hacerte brincar, y hacerte saltar, y después cuando salieras ahí a la calle, ¿qué? ¿Se te va la emoción? ¿Sabes? Te vacías como la goma de un carro, y un carro con gomas vacías no puede correr. Jesús le explicó la escritura y le dijo: esto se trata de mí. Ahí está el testimonio. No me limiten, no me relieguen a pensar que soy solamente un profeta o que soy un hombre más. Sí, Jesucristo es profeta, Jesucristo es sacerdote, Jesucristo es rey, Jesucristo tiene todos los títulos. Pero por sobre todo es el Hijo de Dios. Es Dios. Entonces cuando Jesús se reveló por las escrituras en los corazones de estas personas, ¿sabe lo que ocurrió? Una auténtica resurrección espiritual en sus vidas. Eso es lo que necesitamos. Que los corazones resuciten ante la revelación de Cristo. Eso es lo que necesita cada creyente, cada iglesia. Que los corazones sean resucitados por la revelación del Cristo vivo y poderoso. Los que habían salido de Jerusalén con sus esperanzas muertas, ahora vuelven de regreso con esperanzas resucitadas. La razón: habían recibido la revelación del Cristo resucitado. Y en esta mañana yo te pregunto a ti que me escuchas, a ti que puedas estarme viendo a través del internet, ¿a qué Jesús conoces? ¿A qué Jesús conoces? ¿Conoces al Jesús según la carne, como lo conocían estos discípulos al principio? ¿O conoces al Jesús resucitado, al Hijo del Dios Altísimo? Si solamente conoces al Cristo histórico, al Cristo de hoy, yo te invito en esta mañana. Yo te invito en esta mañana para que no te conformes y recibas al Cristo vivo, al Cristo todopoderoso que dio su vida por ti. Lo recibas en tu corazón. Y la segunda pregunta que te hago: ¿qué te ha hecho perder la esperanza? Porque estos discípulos volvían de Jerusalén porque habían perdido la esperanza. ¿Qué te ha hecho perder la esperanza? ¿Dónde está fundamentada tu esperanza? En esta mañana Dios nos quiere dejarte tal y cual estás. Amén. Él quiere revelarse a tu vida. Y si con los discípulos de Emaús perdiste tu esperanza porque tu esperanza estaba fundada en los hombres, tu esperanza estaba fundada tal vez en tu iglesia, en tu pastor, en el lugar donde te congregas. Tu esperanza estaba fundada en tu esposo, en tu esposa, en tu trabajo, en tu dinero. Y todo eso se ha ido a pique. Yo te invito a que en esta mañana tú pongas tu esperanza en el único que no te va a defraudar, en el único que no te va a abandonar, en el único que dio su vida por ti, Jesucristo el Señor. Pongámonos en esta mañana en pie.
Hoy el Señor quiere cambiar tu camino. Al principio dijo que había muchos de camino a Emaús. Muchos divagando en su pensamiento, muchos con tantos pensamientos en su mente. Muchos pensamientos. ¿Qué va a pasar ahora? Muchos como si Jesús se hubiese muerto, sin ningún tipo de esperanza. Pero ¿sabe lo que hizo Jesús? Jesús hizo que volvieran nuevamente a Jerusalén. No con los corazones vacíos, sino con los corazones llenos de su presencia, llenos de su palabra, llenos de su revelación. Hoy el Señor quiere cambiar tu camino. Hoy el Señor quiere cambiar la dirección de tu vida. Porque sabes que no vas en la dirección correcta. Aleluya, qué triste es perder la esperanza. Qué triste es cuando el corazón se apaga. Qué triste es cuando ya no hay más deseos de seguir hacia adelante como le pasó a estos discípulos. Pero el Señor te dice, hay esperanza, hay vida, hay propósito. Estoy vivo. Aleluya. Estoy vivo. Mi plan sigue hacia adelante contigo. Hoy vuelve nuevamente a Jesús. Aleluya. Si estás en tu casa, si en algún momento recibes, amén, esta palabra, dile, Señor, no quiero seguir de camino a Emaús. No quiero darle la espalda a lo que ha sucedido. Pero no puedes volver por tus propias fuerzas. Necesitas la revelación, amén, de Cristo. Necesitas a Cristo. Eso es punto, amén. Necesitas a Cristo. Necesitas a Jesús en tu vida. No puedes caminar sin Él. No puedes seguir sin Él. No, necesitas a Cristo en tu vida. Es así de sencillo, amados hermanos. Así de sencillo, amado amigo. Así que en esta mañana dile, Jesús, te necesito. Quiero caminar contigo. Es más, Jesús, quizás tú has estado caminando conmigo y yo no me he dado cuenta. Tú has estado caminando conmigo, pero yo no he estado caminando contigo. Y en esta mañana, Jesús, pongo mi vida en tu mano porque quiero empezar a caminar contigo en el nombre de Jesús. Oremos en esta mañana, amados hermanos. Presenta a las personas que se conecten a esta transmisión para que Cristo les sea revelado en el camino de su vida. Amén. Ora, amén. Ora por tus seres queridos para que Cristo hoy se les revele en el camino de su vida. Hay personas, amén, que hoy necesitan que Cristo se les revele en el camino a Emaús. Muchas veces ese camino a Emaús puede ser el camino tal vez de su trabajo, de su familia, de sus intereses, de tantas cosas en las cuales están involucrados, y Jesús quiere revelarse en ese camino. Hoy dile, Señor, revélate a las vidas en su camino a Emaús. Señor, revélatele, Jesús, a mis hijos en el camino hacia Emaús en esta mañana. Oh Señor, revélate a mi vida, Señor, aleluya, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Hoy, Señor, oramos, Padre amado, Señor, oramos para que conforme hemos hablado esta palabra, Cristo sea revelado, Señor, en toda su gloria, en toda su majestad, en todo lo que Él es a cada vida y a cada corazón, Señor. Porque hasta que Cristo no es revelado en nuestras vidas, Señor, nuestras vidas no pueden ser transformadas. Mientras Cristo no nos es revelado, siempre vamos a estar eliminados para gloria del Padre, Dios mío. Señor, que hoy hayan vidas que empiezan a caminar contigo. Que hoy haya vidas que recuperen la esperanza.
pero la verdadera esperanza que es Cristo. Que hoy haya vida, Señor, que dejen su esperanza vana en las cosas de este mundo, en las cosas pasajeras, y la puedan poner en las cosas de arriba, Señor. Hoy yo declaro que tu vida es transformada. Hoy yo declaro que tu vida es cambiada. Hoy yo declaro, amén, que algo maravilloso Dios hace en ti. Hoy yo declaro, amén, aleluya, que tu corazón empieza a arder por la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y que tú testificarás las grandezas de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Caminemos con Cristo. Amén. Caminemos con Cristo. Damos gloria y honra al Señor. Vamos a despedirnos, amén, de la transmisión, amén, a través del Facebook. Si estuviste con nosotros, gracias por estar con nosotros del Santuario de Adoración León de Judá, del pueblo de Humacao. Esta es tu casa. Si no tienes una casa donde te vamos a recibir, amén, con amor, te vamos a alimentar con la palabra de Dios, amén, te vamos a ministrar a Cristo Jesús. Así que gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima ocasión, Dios mediante.